Feliz día, feliz vida, feliz amanecer. Bienvenidos a tu magazine espiritual. Hemos hablado todo este año de las emociones, de las energías, pero ¿qué pasa con las enfermedades tropicales desatendidas? Hoy hay un programa de muchísima información con todo lo relacionado a la salud. Nos acompaña en esta mañana la infectóloga Rosa Khalil para hablarnos de todos esos temas de vacunación, qué pasa con las enfermedades que vuelven a reaparecer y cómo tratarlas y sobre todo evitarlas. La vibración de hoy es la vibración del número 5. Nos invita también a desapegarnos de esas costumbres a las que estábamos muy arraigados. El color es el morado, el violeta, la transmutación. Por eso una y otra vez la vida nos presenta una situación que no nos gusta y te dicen saca de una vez por todas eso que te tenía apegado al karma. Hoy te recomiendo hacer una limpieza, una liberación de karmas. Si no sabes cómo realizarlas, puedes encender una velita de color violeta, morado, dejas allí todos esos ciclos viciosos o esas cosas que se repiten en tu vida y te desapegas de una vez por todas a los bucles en tu vida o a las repeticiones kármicas. Cuando estés haciendo esa liberación con una vela morada o también puedes hacerlo con una meditación a través del rayo violeta, desde la conciencia del corazón y la mente, repite: libero karmas, lealtades, bucles y ciclos dolorosos en mi vida. Libero lealtades, bucles y ciclos dolorosos en mi vida. Libera esos karmas con conciencia y cierra capítulos que ya no pueden seguir una vez más haciendo de tu vida un conflicto. En la rueda zodiacal, por supuesto, las cartas del tarot, pero también un mensaje con la energía del arcángel Rafael, que está muy presente en este día con la liberación de karmas y también tocando el tema de la sanación, evitando enfermedades. Si eres el cumpleañero del día, felicidades, bendiciones, muchísima luz para ti. Estas cartas te dicen que esta nueva vuelta al sol va a estar muy concentrada en otra vez recuperar la economía, la estabilidad y el ahorro. Y puede ser un año, una nueva vuelta al sol, donde prácticamente 10 meses de esos 12 meses de tu revolución, todo lo que vas a querer hacer es trabajar, organizar, ahorrar. Lo bueno de todo esto es que lo vas a conseguir, pero además hay como una suma muy marcada en tu mente, con la cual vas a estar trabajando quizás hasta para la compra, la remodelación o algo relacionado con vivienda. ¿Qué te dicen aquí? Que están muy bien, esos 10 meses de trabajo es como un contrato o algo que llega a tu vida y trae buena remuneración, pero atento al mes de agosto si eres el cumpleañero del día, porque allí sí puede haber alguna caída, incluso con la salud, en las cuales debas pausar la rutina. Dice aquí el arcángel Rafael: evita alergógenos, evita todo lo que ya tu cuerpo y tu parte energética rechaza. Las alergias a través de la biodescodificación están relacionadas a energías que ya yo rechazo o incluso a repeticiones que ya no quieres más. Entonces, personas, lugares, alimentos que ya no toleras van a estar presentes, aléjate de ellos. Puedes trabajar con alguna sal de limpieza cada vez que necesites hacerte una depuración y recuerda que las mejores siempre son las que traen hierbas. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento aire: Géminis, Libra y Acuario.
esos estímulos externos porque en vez de acelerar y equilibrar, te puede causar algo de ansiedad. El arcángel Rafael estará muy presente para sanarte. Libra. Nuestros amigos de Libra hoy tienen un momento así como de claridad, un momento de revelación, un momento en el que van a estar como más perspicaces con las cosas, como más afinados, como una chispa allí donde se dan cuenta claramente de lo que están hablando las otras personas o lo que está sucediendo, aunque no se los digan a ustedes de frente. Y ese juicio o esa conclusión que vas a sacar es bastante acertado si eres del signo de Libra. Eso sí, date cuenta, pero no emitas ningún tipo de comentario, simplemente actúa o haz lo que tu mente y tu conciencia dicte. Fíjate que salen dos cartas allí bien interesantes, la del juicio y la de la justicia. Llega un juicio divino, llega una justicia terrenal y todo cae por su propio peso. Así que solamente observa y deja que el universo o la vida se encargue. A través del mensaje del arcángel Rafael te dice: el ejercicio es la llave para sanar y liberar todo lo que estás acumulando o todo eso que estás mirando. Trata de mover tu cuerpo el día de hoy para que no te quedes con esas cositas ahí acumuladas. Puedes limpiarte también con algún tipo de sal con hierbas que te ayudan a purificarte. Acuario. La carta de la estrella es una carta que te hace mirar más hacia el presente que hacia el pasado y el futuro. La carta de la estrella dice: lo que tienes en las manos ahora es lo que te va a ayudar y no lo que estás logrando hacia futuro. Trabaja con el presente, mira dónde estás parados. Aquí funciona mucho eso del mindfulness, que estoy sintiendo, que está pasando hoy, y aplica la famosa frase de un día a la vez. La carta de la estrella te hace avanzar, pero con un poco de precaución. No te vayas tan rápido en este día a proyectarte a 2-3 meses. Proyéctate máximo hacia el mes de febrero, que está por comenzar si eres del signo de Acuario, de forma de que actives la carta del Sol, y la carta del Sol es la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia en esta carta del Sol y la carta de la estrella, te dice que es una inteligencia integral, Acuario, donde tú te vas a dar cuenta que además de lo aprendido en los libros, en la profesión y en la experiencia, hay un no sé qué que te ha dado la vida. Límpiate un poco para que estés claro con algunas sales de hierbas. A través del arcángel Rafael, Acuario, te dicen: conecta con el agua, con la hidratación. Cada vez que bebas agua, proyecta ahí la energía del rayo verde que te ayuda al equilibrio y a la sanación. Signos del elemento agua: Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer. Si eres del signo de Cáncer, si quieres realmente lograr algunas cosas en estas próximas semanas, suelta un poco de actividades. No puedes ir haciendo tantas cosas a la vez porque esto te trae desorden y te trae nerviosismo. Estás como tembloroso, tienes algo de miedo presente porque tú estás consciente de que hay muchas cosas con las cuales estás trabajando y no vas a poder cumplir con todo. Aquí te dicen: lo que tienes ahorita, termínalo, y luego, si bueno, te provoca, agarras otro tipo de actividad, pero hasta que no termines una cosa, no arranques con la otra. Cáncer, solamente así vas a poder cumplir y no vas a quedar mal parado o no vas a quedar con el título de irresponsable. El arcángel Rafael te dice: mantente positivo, mantente alegre, mantente contento, y el rayo verde te va a ayudar a conseguir justamente el equilibrio del tiempo. Escorpio, la rueda de la fortuna hoy está girando para ti de forma positiva o negativa. Dice que de forma como de cierre.
¿Cómo se cierra una rueda de la fortuna? Cuando salimos de las deudas, cuando salimos de cosas del pasado, cuando salimos de dinero pendiente que entregamos y sabes que te quedas básicamente nulo, pero no tienes la angustia de la deuda o de las situaciones negativas. Hoy se acaba un contrato, una deuda monetaria, una deuda emocional o una deuda kármica para ti. Por eso debes limpiarte con alguna sal que tenga hierbas. La energía del arcángel Rafael te dice, reír es la mejor medicina. Entonces, dentro de todos los procesos que estés cerrando con la economía o cualquier conflicto o deuda kármica, ríe porque ya cerraste todo lo que te tenía atado al pasado. Hoy es un perfecto día para hacer limpiezas de karmas. Piscis. Si eres del signo de Piscis, la carta de la fuerza hace que tu voz tenga potencia y que hoy no te quieras quedar callado. Hoy puede ser un día explosivo para los piscianos, donde van a salir como cosas ocultas, donde te reclaman alguna mentira que dijiste en algún tiempo y bueno, vas a tener que defenderte. La mejor defensa es decir la verdad y asumir los errores para ti, piscianos, o los que cometiste. Vas a tener que esperar luego que las cosas se enderecen, pero creo que se finaliza de una manera bien interesante el mes de enero para ti y más que pelear por mantener esa mentira, te recomiendo decir la verdad. Límpiate con sales de hierbas, asume, espera un tiempo y luego enderezas el camino. El arcángel Rafael dice, para que se solucione necesitas prácticamente un milagro y los milagros pueden ocurrir, pero en varias semanas. Así que pide la asistencia al arcángel Rafael pisciano para todo eso que está pasando y se está revelando en tu contra y en tu vida. Me voy a un corte y de regreso seguimos activos con la rueda zodiacal. Arroba los astros bebé, arroba Meredith 976, arroba B Plus piso bajo. Están activos nuestros dos canales de YouTube y además nuestra app Venevisión Play. Descárgala, disfruta del magazine. Allí vamos a estar poniendo toda la información, artículos, entrevistas, recomendaciones y el crecimiento personal y espiritual no se frena. En este mes de febrero le damos las gracias al mes de enero por todas esas bendiciones. Signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries, hoy te vas a sentir cómodo, te vas a sentir en ese momento en el cual no quieres que el día se acabe. Y mira que esta semana ha sido interesante para ti, o bueno, los últimos días. Un día bien, otro día explosivo. Hoy la energía te da algo de seguridad, de estabilidad y vas a estar por fin como sintiendo qué quieres hacer en los próximos meses. Aquí se abre un camino para ti o una posibilidad de estudio, una posibilidad de saber que ya vas a pertenecer a un grupo, a una organización, fundación o algún tipo de sistema de ayuda o de servicio para los demás. Eso te va a traer muchísima alegría, Aries, porque lo pensaste en algún tiempo, pero no se había dado. Aquí una de las cosas que están perfectamente alineadas contigo es que ya tú te sientes seguro, íntegro, claro, sano y con las energías perfectas para comenzar. Solamente vas a estar esperando cómo, cuándo y dónde. Eso me gusta. La energía del arcángel Rafael te dice, integra y alimenta buenas relaciones, relaciones amorosas, de amistades y de convenios, porque el arcángel Rafael te muestra el camino. Recuerda que él es el acompañante de los viajeros. Leo, si eres del signo de Leo, tienes una conversación con alguien que te convence. Te convence de irte, de retirarte, de dejar algunas cosas así. Es como, bueno, pierde, que al final es una ganancia. Ese consejo de una
se sienten con las energías un poco bajas y un poco confusas. De hecho, al inicio del programa les recomendaba liberar un poco los karmas, ¿no? Y esas cosas del pasado. También cuando la carta del colgado está presente, y en este caso para Sagitario, la recomendación es hacer algunas limpiezas energéticas. Te digo, mira, una buena opción es la sal marina, hierbas, eso te va a ayudar perfectamente como a sentirte más ligero de carga o mucho más cómodo, porque la carta del colgado hace que de alguna forma tú digas, "Ay, bueno, mira, estoy tan cansado que ya no sé ni siquiera qué voy a hacer". Esa desmotivación llegará en el transcurso del día, después de que te hagan algún tipo de reclamo y que tengas como que defenderte un poco, y es como un momento, una trifulca que te parece algo injusto, y eso te va a desconectar, a desenchufar. Entonces, con más razón, la limpieza de karmas, de energías y del campo áurico. Dice aquí el arcángel Rafael para Sagitario: utiliza algún tipo de sanación o de terapia alternativa que te ayude a transmutar todo eso. Terapias alternativas como Reiki es maravillosa, como algún tipo de terapia angelical o algún tipo de limpieza energética o de chakras. Signos del elemento tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro: el sumo sacerdote te da las llaves. De hecho, te da dos llaves en tu vida, Tauro. Una que cierra las puertas de la negatividad y la otra que abre las puertas de las posibilidades. ¿Dónde quieres estar parados? La idea aquí de la carta del sumo sacerdote es ir a cerrar una puerta negativa y comenzar de una vez a abrirte a lo nuevo. Lo que nosotros siempre decimos, que se abran los caminos, eso aplica para ti, pero no puedes comenzar un transitar si no has dejado rabias, rencillas y supuestos enemigos. Digo supuestos porque es parte de tu imaginación atrás. Aquí te están diciendo, comienza por cerrar las puertas de los conflictos y de la negatividad y de comenzar a pensar distinto. Siempre les digo, afirmaciones, decretos, tapping para la reprogramación es perfecto para ti. Límpiate también desde la coronilla con un poco de sal marina con hierbas. Dice aquí, descubre otra vez lo que quieres, vuelve al reencuentro contigo mismo, y hay un renacimiento perfecto que llega de la mano del arcángel Rafael. Virgo. Nuestros amigos de Virgo hoy tienen que hablar con total sinceridad. Ya no puedes seguir cargando con procesos dolorosos, ya no puedes ser la persona herida que va pateando la vida, porque suele verse como duro el signo de Virgo y al final hay una tristeza ahí oculta. ¿Sabes que muchas veces la tristeza y la ira van de la mano, y cuando estamos iracundos hay una profunda tristeza, o viceversa, cuando tú ves a una persona muy triste, en el fondo lo que quiere es liberar? Eso puede estar hoy muy presente en Virgo, y fíjate que sale la carta del diablo, una carta que te dice tienes que liberar sea como sea, buscando ejercicios, haciendo limpiezas con sales energéticas y conectándote también con el arcángel Rafael. Da cuidado a los demás, pero también tienes que cuidarte tú. Que no queden esas emociones allí en tu cuerpo, porque mira que después de un largo proceso emocional, normalmente el cuerpo te pasa factura. Capricornio. Capricornio, hoy es un día de oportunidades, me encanta esto, algo un poco distinto a lo común para ti, pero sale ese pequeñito espíritu aventurero que hay para Capricornio, y bueno, como que te va a gustar la cosa y vas a querer repetirlo. Esta es una actividad profesional o una actividad de negocio que te va a llamar la atención, y esa misma curiosidad te va a llevar a expandirlo un poco más. Toma la decisión, sale perfecto. Hoy puede ser un día en el cual aprendas un hobby o algún tipo de rutina nueva que te haga casi que casarse con ese destino, o
con esos movimientos que antes eran completamente desconocidos para ti. El arcángel Rafael te dice en estos momentos, mira la importancia de trabajar en grupo y mira la importancia de una dieta o de una alimentación balanceada para que puedas seguir. Esto puede ser algo de ejercicios. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y hoy tenemos un tema importantísimo y de la mano de un excelente especialista. Me acompaña esta mañana la doctora Rosa Khalil, infectólogo, para hablarnos de esas enfermedades tropicales que han sido descuidadas, que quizás no se habían estudiado desde hace rato y que pueden volver. Aquí en el Magazine Espiritual queremos cuidarte, queremos que tomes conciencia, por supuesto, de la importancia de la salud. Y últimamente las noticias, lo que vemos en las calles y hasta las estadísticas nos han llevado a preguntarnos qué ha pasado con esas enfermedades tropicales desatendidas, porque estamos escuchando algunos casos de cosas que creíamos que eran del pasado o del tercer mundo. Y resulta que en la región, no solamente en el país, sino que en la región están dando de qué hablar. Por eso hay que acompañarnos de esas instrucciones de los especialistas. Esta mañana me acompaña la doctora Rosa Khalil, infectólogo, para hablarnos de esas enfermedades tropicales desatendidas. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo, como usted decía, qué extraño que toquen estos temas en un programa como este, pero queremos cuidarnos entre todos. Así que bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes, contigo. Y bueno, sí, me alegra mucho la invitación para el tema porque como dice bien el nombre, enfermedades tropicales desatendidas. Entonces, se habla muy poco de ellas o queda muy como en el vacío o en un eco y no, la gente, la comunidad no tiene mucha información la mayoría de las veces de estas enfermedades. Vamos a comenzar por allí. ¿Cuáles son esas enfermedades tropicales desatendidas? Sabemos que pueden ser muchas, pero lo que está pasando actualmente. Sí, la definición como tal es que son enfermedades transmisibles infecciosas por parásitos, virus, bacterias, a veces en ocasiones hongos, pero son desatendidas porque no hay como ese volcamiento hacia ellas, hacia prestarle atención, ver qué ocurre, por qué ocurren. Y las personas también que la padecen tienden a dejarlas, como son muchas, son crónicas, tienden a dejar que corra y que evolucione, y ya cuando piden ayuda o asistencia o no hay los medicamentos o es un poco tarde, entonces ocurre un poco esta desasistencia, y por eso la OMS, a propósito del 30 de abril, que lo tomaron como para celebrar el día o llamar la atención sobre el día o sobre esta patología, dice que va a ser una campaña para que en el 2030 estemos bastantes más libres de estas enfermedades. Yo leí últimamente y a través de las redes, ¿no?, que es por donde personalmente he leído que han regresado algunas de estas enfermedades tropicales, sobre todo después de la pandemia. En mí se prendió una pequeña alarma. Es decir, podemos hablar nuevamente de dengue, de fiebre amarilla, de leishmaniasis, de que podemos hablar en estos tiempos donde supuestamente eso ya estaba erradicado. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Que probablemente a todos los que padecimos dengue, que yo creo que la mayoría de la población, yo diría que el 99%, aunque no esté documentado, nos bajaron las defensas. Y al bajarnos las defensas y de repente descuidarnos o enfocar todo más hacia el COVID, estas enfermedades agarraron un poco más de auge o de aumento o de proliferación, pero sí todo un poco más enfocado hacia el COVID y se dejó de lado toda esta parte. Son varias enfermedades, tú ya nombraste algunas, entre ellas el Chagas, la leishmaniasis, la rabia, la oncocercosis, la fiebre amarilla, dengue, chikungunya, paludismo, son unas cuantas enfermedades que han ido agarrando, las parasitosis intestinales, muy importantes para los niños, la oncocercosis, han ido agarrando cuerpo, volumen, más número de casos y bueno, aumentando su frecuencia y afectando a la población. ¿Se presentan estas enfermedades
en ciertas regiones o en ciertos Sí. países o incluso en las grandes ciudades ya pueden estar como en esos niveles de alarma. Por ejemplo, aquí en Caracas vemos bastante dengue. Dengue, sí. Y es más, es hasta en ciertos momentos del año aumenta su cantidad. Vemos chikungunya. Cercano a Caracas, que no había antes, hay focos de malaria, unos focos puntuales, pero sí los hay, porque de malaria sabíamos que hay 3 focos en el país, pero sí tenemos zonas cercanas a Caracas que hay unos foquitos de malaria también que habían sido erradicados. Entonces ellos como que se prenden y se vuelven a quedar callados, pero otra vez allí estamos con eso. Foco leishmaniasis, la leishmaniasis no ha dejado de estar presente en el país, la enfermedad de Chagas, con la acotación de que también tenemos chaga oral en el país, que antes no había, o sea, de eso me estoy enterando, doctora. Yo estoy aquí como una paciente y por eso hablo con esa naturalidad. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Y freno allí un poco del Chagas, entre comillas, común, no sé si se llama así, o este Chagas oral. El Chagas tiene 3 formas de transmisión. Una es a través del chipo, o el triatomino, conocido, el clásico, que vive en las casas con ranchitos, con techo de paja y que pasa años en dar su sintomatología. Y conocemos la materno-fetal, que es de la mamá al hijo, y el otro que hace unos años que ya hay casos reportados aquí en Venezuela y hubo brotes, que es el Chagas oral, que es a través de la ingesta de jugos contaminados con el pupú, por decirlo así, del chipo. Entonces, el chipo vacía su contenido en estos jugos, las personas lo preparan, no se sabe, y hubo brotes en los años 2007, en esos años de varios niños de varias escuelas positivos o contaminados con este Chagas oral. ¿Cuál es la diferencia con el crónico? Que el oral da síntomas muy agudos. En forma aguda tienen fiebres muy altas, alteraciones neurológicas, afectación al estado general, y nadie está pensando que es un Chagas. Claro. Entonces esa es la diferencia con el otro, que bueno, con los años es que aparece la manifestación y son más cardiológicas o intestinales. El Chagas oral también da manifestaciones neurológicas, cardíacas, pero es muy agudo. Entonces se piensa en cualquier otra cosa menos en un Chagas. Entonces, estos brotes fueron descritos aquí ya en varias oportunidades en Caracas. Bien interesante que por favor tomemos conciencia, y vamos a hablar más adelante de esto, que si usted tiene algún síntoma de algo parecido a lo que vayamos a hablar en este programa, por favor busque asistencia médica. No se automedique, no se tome el guarapito, no le crea al vecino, simplemente busque asistencia médica, y en este caso un especialista, un infectólogo como la doctora Rosa Khalil. Estamos hablando de Venezuela, pero todas estas enfermedades tropicales se han ido expandiendo en general, si tiene alguna información de eso, en Latinoamérica. Sí. Cada enfermedad tiene como su prevalencia o manifestación en ciertos países. Por ejemplo, la leishmaniasis en Brasil, Nicaragua, Perú, Colombia y Venezuela. Así va por sectores. Fiebre amarilla, sabemos que Brasil, por ejemplo, con el sur de Venezuela es la parte del gran foco. Malaria también estos países, Brasil, Venezuela. Entonces, cada enfermedad tiene prevalencia o predilección por ciertos países de Latinoamérica. Y se ven sobre todo en nuestros países de América Latina, en el África, sobre todo subsahariana, en esa parte del África, y en países del Asia. Entonces, forman un gran conglomerado de enfermedades asistidas que son infecciosas, pero que en general las personas o no le prestan debida atención, o las políticas del gobierno de ese país no se abocan mucho a entonces por allí viene toda esta denominación y estas múltiples enfermedades. Por eso es tan importante también en muchos casos de migración o de viajes las tarjetas de vacunación, tenerlas al día. Yo quiero hacer un pequeño recorrido y sé que es sumamente extenso, pero ya nos ha nombrado como las más comunes, ¿no? Entre comillas. ¿Nos puede hablar un poco, por ejemplo, qué es la leishmaniasis? Bueno, la leishmaniasis se ve en Venezuela, tenemos un gran número reportado anual. La más frecuente es la cutánea, pero hay 3 tipos: la cutánea mucosa y la visceral, pero es transmitida por un mosquito que se llama flebótomo o luxomía,
que transmite el parásito. Okay. Y hay varias especies y géneros de leishmania. Entonces tenemos la leishmania brasilense, la mexicanense, la panamense, que le dan nombre según el país que fue descubriéndose. Y la leishmania donovani, que son las más grandes. ¿Qué pasa con esto? Que para la leishmania cutánea, que es solo la infección en piel, que es son úlceras que empiezan como pápulas, como peloticas, que después se accedan y después se ulceran. Son úlceras que no duelen, que son limpias, pero que sí causa incomodidad estética y malestar, porque después también se pueden sobreinfectar. Esta es la leishmania cutánea. Después tenemos la mucocutánea, que aparece años después que ocurrió la leishmaniasis cutánea, pero que ya afecta nariz y boca, y forma úlceras y daña todo el sistema mucocutáneo y es más severa. Claro. Y después tenemos la leishmaniasis visceral, toda transmitida por el mosquito que inocula el parásito. La leishmania visceral, que sí es la más grave de todas, que afecta hígado, vaso y médula ósea, con alta mortalidad. Esta leishmaniasis visceral en varias ciudades de Venezuela, estados, entre ellos Nueva Esparta también se encuentra, zonas rurales de Miranda, Aragua, Carabobo, todas ellas tienen esos focos allí, pero esta es la más severa. Pero el 98% de los casos que hay en el país es de leishmaniasis cutánea. Que sería, como lo entiendo, como la primera fase o el primer nivel, la primera puerta. Importantísimo, doctora, antes de irnos a un corte comercial, ¿cómo evitamos la leishmaniasis? La leishmaniasis ha proliferado por el avance de las comunidades, de los campos a las ciudades, entonces por las zonas boscosas, pero importantísimo, los mosquitos, la tal y la quema, la proliferación y la consulta a tiempo. La consulta de que te ves una úlcera y no dejes que pasen años allí la úlcera hasta que se cicatrice o no se cicatrice, pero toda esta parte, todo esto va asociado también en cierta forma a los bajos recursos, a la pobreza, a las medidas de saneamiento, a las medidas de higiene. Entonces, todos estos países tienen que ponerse en marcha para activar todo este sistema de vigilancia epidemiológica para disminuir el número de casos. Ustedes en casa, muy pendientes de eso. Si hay plagas, fumiguen con lo que puedan y con lo que tengan. Eviten esos contenedores de agua que van propagando estas plagas, ¿no? Estos zancudos, para evitar leishmaniasis, dengue, malaria, fiebre amarilla y bueno, pare de contar con estas enfermedades infecciosas desatendidas. Interesantísimo esto y dejo esta pregunta en el aire. Diferencia entre los síntomas de dengue, chikungunya, influenza, que no están esas enfermedades tropicales desatendidas, pero es que últimamente he escuchado personas que no saben qué tienen realmente y tienen una base allí desatendida de enfermedades tropicales. Nos vamos a un corte y de regreso seguimos conversando con la doctora Rosa Khalil. Mientras estábamos en el corte comercial, yo le comentaba a la doctora Rosa Khalil, médico infectólogo, que yo recuerdo hace años esas épocas, ¿no? Esos brotes súper fuertes de dengue y de chikungunya. Y últimamente, sobre todo finalizando el 2025, escuché de varias personas que decían, no sé si tengo dengue o es influenza, o es COVID, o es chikungunya, y todo el mundo estaba como en crisis que no sabía lo que sentía, pero me decían algo así como, siento que me estoy muriendo de la fiebre. Ojo, yo lo estoy diciendo de la manera en la que hablamos todos los días. ¿Cuál es la diferencia entre esos síntomas de dengue y chikungunya? Solamente por un examen de sangre, por lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que actualmente tenemos una mezcla de enfermedades circulando en el país y bueno, y en muchos países, pero en el país particularmente que también es tropical, se mezclan de repente las que vienen de Europa, como la influenza y de Norteamérica, con las tropicales, que allí sí está el dengue y el chikungunya. ¿Qué pasa con el dengue y el chikungunya? Clínicamente a veces es difícil de diferenciar, pero así a grosso modo los dos dan fiebre muy alta. Pero el chikungunya particularmente te duelen mucho las articulaciones, entonces es fiebre más un dolor articular que no lo aguanta, un rompehuesos. La propia rompehuesos, que el dengue clásicamente se llamaba rompehuesos, pero con la aparición del chikungunya es más rompehuesos, por decirlo así, que el dengue pasó a un nivel más bajo. Sí, y el dengue
haciendo diferencias, ya que se pide, cuando se complica, da hemorragias. Entonces, la parte del dengue, que ahora se llama dengue grave, no se llama dengue hemorrágico, son nomenclaturas que van cambiando, pero el dengue grave, empiezas a sangrar por la nariz, ocurre una vasodilatación a nivel de los vasos capilares, te pones muy rojo, empiezas con sangrado por la nariz, que es epistaxis, por boca, por digestivo, claro. Y la parte complicada es que puede haber shock por dengue, te baja tanto la tensión por el sangrado, por la vasodilatación, que te complicas y terminas en una terapia intensiva con la complicación de la mortalidad. ¿Y la chikungunya no lleva eso? El chikungunya es menos, tiene una bajada de plaquetas mucho menor, pero sí da mucha molestia, fiebre, dolores articulares y una erupción también generalizada. ¿Cómo es la diferencia al final? Por laboratorio, porque por más que uno diga, estoy seguro que este es un dengue o que es una chikungunya, ciertos signos te orientan, sobre todo a uno que es médico clínico, por supuesto, pero al final tienes que hacer la diferencia por laboratorio. Por eso que es importante acudir a tu médico de cabecera, acudir a médicos de confianza para ti también y que te hagan el diagnóstico apropiado. Sé que cada caso es completamente diferente y sobre todo si hay una enfermedad de base o la edad o las circunstancias, la alimentación también influye muchísimo. Pero en teoría, ¿cuál sería el tiempo de incubación del dengue y de chikungunya? Mientras el mosquito te pica, por decirlo así, entre 10 a 14 días. No es inmediato. Entonces siempre le da dengue de repente al niño, ese mosquito picó al niño en el periodo de la fiebre, esa replicación en la boca del mosquito va a durar de 10 a 14 días. Después va a inocular a otra persona que viva en casa y allí hay que estar pendiente en esas 2 semanas que aparezcan estos otros síntomas de dengue hemorrágico, de dengue clásico, de chikungunya. Por eso es que es tan importante la fumigación del área cuando se sabe que estamos en presencia de dengue o de chikungunya. La fumigación, y entonces ya viene la parte de las matas, del agua que queda emposada en las matas, de toda esta parte de la zona de la vegetación de la casa, pero es importante estar alerta de esto para que no sean todos los miembros de la casa o del edificio o del barrio sufriendo de dengue o chikungunya. ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla? Es como un dengue, pero todavía más severo, porque se llega a hemorragia, hay más manifestaciones de hemorragia y hay un colapso circulatorio total, que la mortalidad es mucho más alta y las complicaciones son muchas más altas. Menos mal que no la tenemos en nuestras capitales, sino solamente en la parte, en el foco que colinda Amazonas con Brasil. A la parte más selvática, la parte más selvática, en los indios allá sí hay, pero por ahora todavía no aquí, pero sí tenemos que cuidarnos y prever porque todo esto ha ido evolucionando y enfermedades que antes no veíamos, las estamos viendo. Presente. Al inicio de la entrevista, usted nos hablaba de lo que eran las enfermedades tropicales y nombró una que yo dije y que es en serio, la rabia. La rabia también. ¿Qué pasa con la rabia? Yo pensaba que era muy poco el foco y resulta que es una de esas enfermedades tropicales desatendidas. La rabia es una de las que ha disminuido un poco. Yo diría que la única que cuando uno revisa ha disminuido un poco. Ha estado controlado. ¿Quién transmite la rabia? Los perros, más que todo, los perros, gatos, animales, animales de campo. Lo que pasa es que la rabia cuando ocurre en humanos es casi que el 99% mortal. Entonces, ¿cómo se ha evitado? Con la vacunación de los caninos y de los gatos y de los animales, pero sí es altamente mortal porque produce una manifestación neurológica severa y es grave, pues. Pero sí, ella sí no ha aumentado, gracias a Dios. Yo estoy completamente como en el aire de cuáles son los síntomas de la rabia, pero para hacer este programa, y yo lo digo así sin ningún tipo de vergüenza, me puse a averiguarlo y vi un video que decían que la rabia, y aquí digo, por favor no crean en estas cosas, aunque es cuchillo para mi garganta, donde decían que le tenían que hacer un exorcismo, porque la rabia cuando le presentaban agua a la gente no reaccionaba. Y tengo entendido que justamente es una de esas manifestaciones neurológicas. ¿Qué pasa con el agua y la rabia? Y lo digo porque a través de las redes sociales las personas dicen, eso se quita con un rezo. Este programa está dedicado a toda la parte energética, pero qué importante, y yo creo que lo más importante
es escuchar por favor a un especialista. Esto es una enfermedad, Claro. esto no es una brujería, por favor, conciencia con eso. Es una enfermedad y altamente mortal, claro. que hay que hacer cuando hay sospecha de rabia. Por ejemplo, si es una mordedura de perro, aislar al perro, ver si fue vacunado o no vacunado, y si hay sospecha que puede haber transmitido la rabia al ser humano, ir a vacunar inmediatamente a esa persona, que la vacunación es un poco engorrosa, pero es lo que te va a salvar de que te dé esta rabia y que te dé estas manifestaciones neurológicas terribles que son las que llevan a la muerte. La vacuna, que son varias dosis y son dolorosas, y en casos más severos está la administración de inmunoglobulina endovenosa, pero ya en casos más complejos. Pero nada de exorcismo ni nada. Por eso es como el herpes, cuando van y te rezan y te curaste. Pero entonces la culebrilla. Sí, hay ciertas culebrillas que se van a curar solas y entonces entras en ese porcentaje que te rezaron y se curó. Pero sí, necesitas el tratamiento. Es la parte esotérica de la población. La población tiene sus ritos y sus costumbres, pero hay que... Y si usted lo quiere hacer perfecto, no hay problema, pero igual se toma su tratamiento médico y va a un especialista. Vaya a su médico. Usted se reza la culebrilla y se toma el medicamento y usted, si quiere, se hace el exorcismo para la rabia, pero igual va al infectólogo y se vacuna. Por favor y gracias con esa conciencia. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da a nosotros en casa para evitar que estas enfermedades se propaguen o para tenerlas por lo menos en nuestro círculo de casa, de edificio, de comunidad un poco más controladas? Claro, las recomendaciones generales son saneamiento ambiental, buena disposición de letrinas, agua potable, tener las vacunas al día, vigilar todo esto, pero ya en casa sí tenemos que vigilar nuestro sistema, nuestro núcleo familiar, que todo esté, que la limpieza, que el agua sea potable, también acudir al médico, vigilar los mosquitos, vigilar los vectores, los probables parásitos. Entonces todo esto suma para que que estemos todos bien al día con nuestras vacunas y nuestras visitas médicas, porque todo esto disminuye que estas enfermedades aparezcan y proliferen. ¿Qué pasa? Que a veces aparece la enfermedad también o una alerta y no se le hace caso, como cuando aparece, por ejemplo, la úlcera de la leishmaniasis. Entonces pasan años con estas úlceras hasta que esto evoluciona, se complica, se infecta con bacterias. Claro. Entonces esto también habla un poco de por qué estas enfermedades se complican, porque son crónicas. Por ejemplo, el Chagas. El Chagas pasa años, el crónico, en dar manifestaciones cardiovasculares. La gente no acude, sino que acude cuando ya de verdad tiene las palpitaciones o tiene la insuficiencia cardíaca y si no le presta la debida atención. Entonces es una mezcla de hacer todo, de estar pendientes, de ver qué factores de riesgo tenemos en nuestra comunidad, porque todas las comunidades son diferentes. Después de haber pasado, en este caso, por algunas de estas enfermedades y en recuperación, decretamos aquí en nombre de Dios que eso suceda con cada una de las personas que se puedan ver afectadas. ¿Cómo influye la alimentación, el cuidado, el reposo que hay que hacer en esos días después de tenerlo controlado? Cada enfermedad tiene su tiempo de cuarentena, por decirlo así. Cada enfermedad tiene y depende de la gravedad de la situación. Por ejemplo, un dengue grave que haya sido hemorrágico, el tiempo de recuperación va a ser más largo que a lo mejor un dengue clásico que no llegó a hemorrágico, pero sí, la alimentación es muy importante, en la estabilidad emocional, también la estabilidad del grupo familiar. Después viene la parte del agua potable, de la adecuada disposición discreta, de las medidas que se tome también a nivel de la comunidad para que todo el mundo esté dentro de su sano equilibrio para evitar que esto ocurra. Pero es importante, por ejemplo, hay gente que le da un dengue y quiere nunca ha hecho deporte, pero quieren ir a hacer ejercicio a la semana siguiente del dengue. Y eso te trae complicaciones, puede traer como una miocarditis, lesiones musculares, tiene todas sus implicaciones. Entonces, ante cada enfermedad hay que guardar el tiempo de reposo adecuado con el tratamiento que debe ser y dirigido y supervisado por su médico. Doctora, muchísimas gracias por darnos una información tan valiosa, y es que, como lo dije al inicio de la entrevista aquí en el Magazine Espiritual, queremos cuidarte, queremos apoyarte y, por supuesto, damos y extendemos las gracias a todos los médicos que han estado presentes aquí en el Magazine Espiritual y a usted particularmente, doctora Rosa Khalil. Si quieren estar en contacto con usted, ¿cuáles son sus redes, por favor? Bueno, por Instagram, @DRA Rosa Khalil. Khalil es
Khalil. Ahí tienen, @doctora Rosa Khalil. Gracias, gracias, gracias infinitas a ustedes en casa. Cuidarse, pendiente, agua potable, fumigación y tomar todas las medidas de prevención para evitar que estas enfermedades tropicales sigan desatendidas. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.